$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Les damos la bienvenida a todos los que se están sumando. Buenas tardes también, maestro Héctor. ¿Cómo está? Por aquí ya se está uniendo el doctor Andrés Rode. Buenas tardes. Y es un gusto tenerlo el día de hoy. Es una plática imperdible y más con los tiempos que estamos viviendo. Bienvenido, doctor Rode. ¿Cómo está? Hola, maestra. Con el gusto de saludarla. Igual veo a mi admirado amigo Héctor Castro Herrera. Querido maestro, un abrazo hasta allá. Andrés, es un privilegio estar presente contigo. Así es, el día de hoy el doctor Rode nos va, pues ahora sí que a deleitar con el tema del fortalecimiento de la resiliencia de la actividad aduanera. Me permito presentar su semblanza. Actualmente es presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Es doctor en Derecho por la UNAM, con especializaciones en Derecho Fiscal, Económico y Corporativo, así como maestrías en Administración Pública y Derecho Fiscal y Administrativo. Ha ocupado cargos clave en la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y fue secretario ejecutivo de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México. Como agente aduanal, presidió a la DAM y la Comisión de Honor y Justicia de Karen. También fue presidente de la CIACI y del IFA y actualmente encabeza la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Es autor de obras relacionadas en materia fiscal y aduanera, profesor universitario y conferencista internacional y actualmente es socio de la firma Rode Weiss. Bienvenido, doctor Rode. Gracias, maestra, por su amable presentación. Y sí, como está anunciado, el tema de hoy es la resiliencia de la actividad aduanera, que quizás una de las chambas primeras es saber en qué consiste esto de la resiliencia, que es un terminajo que les gusta mucho hablar en anglicismos y se van a un diplomado al extranjero, regresan con las ideas de los anglicismos, pero a lo mejor es más fácil de explicar. Alguna vez que en clase les daba yo los principios que rigen el comercio y el derecho del GATT, el derecho del OMC, uno de los grandes principios es el de reciprocidad, junto con el de liberalización, no discriminación, comercio justo. Y a un joven alumno que cuando estudian estas disciplinas todavía no se han fogueado, formado en la práctica, sino arrancan con conceptos teóricos que para ellos son muy abstractos. Decir, bueno, ¿qué es esto de la liberalización, no discriminación, combate al dumping, al subsidio, el trato nacional, la cláusula de la nación más favorecida? Para muchos de ellos son conceptos todavía muy desconocidos. Pues preguntaba qué era la reciprocidad y tratando de explicarle la retaliación, el otorgamiento discriminatorio de preferencias a favor de terceros, seguía sin entender. Entonces le decía, mira, era un muchacho joven que les gustan las canciones de Enrique Iglesias. Le decía, mira, en una de sus canciones dice, si tú me das, yo te doy, si tú te vas, yo me voy. Dije, eso es la reciprocidad. Y entonces ya entendió muy bien que si un país le otorga una preferencia arancelaria,
pues está obligado a conceder otra en términos equivalentes. Y si uno de los países partes suprime una preferencia, pues el afectado puede responder eliminando otra preferencia en términos equivalentes. Aquí igual con la resiliencia. Es decir, me preguntaba un alumno, me decía, ¿qué es eso? Le decía, es muy fácil. Si subes, si osas subirte al ring contra Mayweather y en el primer round te da un derechazo y te tira a la lona, y tienes capacidad para levantarte y seguir peleando, es que eres resiliente. Si no, si te echas a correr, te bajas del ring y te vas, pues entonces no tienes resiliencia. Entonces nosotros eso en español es nuestra capacidad de recuperación. Es la capacidad que tiene uno de recuperarse de situaciones o condiciones adversas. Pero los que escriben y sobre todo en organismos internacionales, pues lo adornan con muchas florituras, como lo hizo el glosario de la OMA recientemente. Pero para platicar un poco, preparé yo una lámina que, si me permiten, la voy a compartir con ustedes para tratar de darle un poco más de continuidad a mi charla. Ese es el título que se le concedió a esta charla. Y el primer concepto es el que venimos hablando. ¿Qué tan el comercio internacional de nuestros días, qué capacidad tiene para recuperarse de grandes situaciones adversas que lo afectan y lo pueden atacar, lo pueden disminuir, lo pueden de alguna manera dañar? Y entonces el tema que se hace la Organización Mundial de Comercio es cuáles son esas grandes amenazas que pueden dañar el comercio internacional. Y ya hizo un inventario hace unos pocos años. Creo que este cuadro que hizo la OMC tiene un par de años que lo hizo, y dice cuáles son los principales peligros. ¿Peligros a quién? Obviamente este cuadro está sacado del contexto del peligro de quién, y desde luego es el peligro al comercio exterior. Más técnicamente hablando, peligros que puede sufrir el comercio internacional, es decir, el comercio global. Y lo agrupó en tres grandes riesgos: los naturales, los tecnológicos y los socioeconómicos. Los naturales, a su vez, los subdividió en geofísicos, por ejemplo, los terremotos, la actividad volcánica. Recuerden que ha habido en el mundo erupciones volcánicas que dañaron increíblemente la actividad económica europea. Con un volcán, no recuerdo ahorita en qué país del norte ocurrió, creo que fue en Islandia, en Noruega, y esto ocasionó el cierre de los aeropuertos de Europa. Peligros meteorológicos, temperaturas extremas, tormentas, peligros hidrológicos que ha ocurrido, inundaciones, tsunamis. Recuerden que hubo un tsunami en el Pacífico que provocó a su vez un daño nuclear terrible en alguna costa japonesa. Peligros climatológicos como incendios, lo que está ocurriendo en California, grandes incendios forestales, desbordamiento del Polo Norte, lo que está ocurriendo con el fenómeno del Niño, peligros biológicos, que ayer este cuadro, como ven, ya habla del COVID-19, es decir, este cuadro pudo haber sido ya hecho en el 22-23. Peligros extraterrestres,
Pues decía un alumno, solamente falta que nos invadan los marcianos. Y no, se refiere a impactos de asteroides que podrían, que los científicos saben que va a ocurrir, pero no saben en qué día y en qué lugar del planeta. Pero esto puede provocar un daño impresionante, accidentes industriales, accidentes del transporte, perturbaciones informáticas, ahora que está de moda los Wikileaks y que están de moda los fallos en sistemas informáticos globales, los ciberataques, y pasando a los riesgos socioeconómicos, pues desde luego la violencia y conflictos, la guerra. Todos recordamos la turbulencia que provocó al inicio la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y el ataque terrorista de septiembre 11, que en el 2001 cambió radicalmente el comercio internacional y los controles que las aduanas aplican al flujo transfronterizo. Peligros políticos, estamos viviendo uno, nuevos líderes que traen políticas económicas y comerciales contraproducentes. Obviamente la calificación lleva la tendencia. Si ahorita hubiera una corriente de jefes de Estado que postulan el nacionalismo económico, aquí obviamente la OMC los incluiría aquí como una conmoción global que desde luego afectaría el comercio internacional. Finalmente añadió peligros macroeconómicos y financieros, alteraciones súbitas de los precios de los productos básicos, tipos de cambio, hiperinflación. Aquí un rubro importante que está surgiendo es el control que muchos países están aplicando a las exportaciones de metales y tierras raras que son de proveeduría indispensable para los nuevos productos tecnológicos. Este cuadro está hecho igualmente por la Organización Mundial de Comercio y es un cuadro que muestra cómo evolucionó el comercio internacional de 1950. Aquí este cuadro va hasta el 21, pero la línea ascendente sigue mostrándose hasta el 24. Si ustedes pueden ver, en el 73-74 hay una caída, en el 2008-2009 hay otra caída y en el 2020 hay otra caída. Este enorme crecimiento del comercio mundial obviamente es 1950, porque es el inicio del libre cambio bajo las reglas del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT. Si ustedes pueden ver a la pregunta de si el GATT ha funcionado, la respuesta es que sí. Es decir, implantó políticas que llevaron a un crecimiento exponencial del comercio mundial. Sobre todo, ese crecimiento exponencial se hizo más agudo, más vertical a partir de 1994, como lo muestra la gráfica, 1995, y no es casual, fue la fecha en que entró en vigor el Acuerdo de Marrakech, el establecimiento de la OMC y destacadamente todos los acuerdos comerciales multilaterales que están en el anexo 1A del acuerdo que establece la OMC. ¿Qué ocurrió en el 73-74? La crisis petrolera, 2008-2009 la crisis financiera y 2020-21 la crisis del COVID-19. Pero fíjense ustedes cómo en muy poco tiempo el comercio recuperó su tasa de crecimiento. Es decir, mostró que es resiliente o fue resiliente a esas grandes crisis o conmociones. Esto es lo que muestra este cuadro.
la gran capacidad de resiliencia, la OMC ha reconocido que el comercio tiene un defecto y una virtud. El comercio es un gran transmisor de lo bueno y de lo malo. Por ejemplo, mostró cómo el libre comercio permitió la transmisión súbita del virus del COVID-19 a través de la importación de bienes y servicios, a través del turismo, a través del comercio electrónico, pero también afirma la OMC que así como es un gran transmisor de efectos nocivos globales, también tiene la virtud de ser un gran factor positivo para superar esas consecuencias negativas. Volviendo, ya centrándonos a la resiliencia, la OMA recién en 2024 actualizó su glosario y añadió un nuevo concepto, resiliencia. Dice la OMA que la resiliencia es la preparación, la disposición de una entidad, es decir, de un gobierno, de una aduana, de una empresa, para anticiparse, prevenir, absorber, adaptarse, recuperarse y evolucionar. Me parece que todos estos verbos son un poco sobrantes. Me parece que en realidad se identifica más el de recuperarse, porque el de anticipar, prevenir y adaptarse me parece más que se acerca más a la idea de análisis de riesgo. Pero dice que además de recuperarse es evolucionar ante todo el espectro, todo el espectro de amenazas naturales y humanas. Aquí podríamos integrar el cuadro de la OMC que antes he mostrado en la pantalla. Todo ese espectro de amenazas naturales y humanas, como les digo, la OMC los agrupó en ese cuadro. Pero dice la OMA que es únicamente para garantizar la entrega continua de bienes y servicios críticos. Es decir, para la OMA la resiliencia está circunscrita a garantizar la entrega de bienes y de servicios, es decir, a mantener la cadena del suministro. En este sentido, y quizás no sea reclamable el por qué se circunscribió así, porque obviamente lo hace dentro del objeto de su mandato, que es la función aduanera, y la función aduanera se circunscribe al control, puede ser redundante, al control aduanero de mercancías y de medios de transporte. Dice, bueno, es garantizar la entrega continua, es decir, la continuidad de operaciones. La OMA emitió a la Organización Mundial de Aduanas y en realidad el Consejo de Cooperación Aduanera, que es su nombre jurídico, emitió en el mes de junio del 2004 una resolución fundamentada en una decena de principios o de bases, entre los cuales yo extraje los que me parecen más importantes de charlar con ustedes. Esto es simplemente una introducción que a mí me gustaría generar una charla. Dice la resolución de la OMA que la resiliencia entre las aduanas y la industria obviamente se refiere al sector privado, es un pilar de la seguridad y la prosperidad globales. Fíjense cómo empieza la OMA a señalar que el concepto de resiliencia está más basado en seguridad que en facilitación o en comercio. Y luego lo hace más expreso cuando dice que hay que evolucionar, y esto es lo importante, me parece muy importante esto, donde la OMA dice hay que pasar de una relación que está basada históricamente en la facilitación del comercio a una que fomente la resiliencia
en la cadena de suministro controlada por las aduanas. Me parece que si lo extraemos, lo que dice entre línea es de suma importancia. Es decir, hay que evolucionar para pasar de una relación con el sector privado que está basada en la facilitación a una que esté basada en la resiliencia de la cadena del suministro. Y lo insiste después, dice, las aduanas constituyen líneas de defensa contra muchos actores transnacionales graves y organizados del crimen, extremistas y terroristas en las fronteras internacionales, y que las aduanas son responsables de la seguridad. Es decir, aquí es otra declaración de suma trascendencia. Que las aduanas digan constituyen líneas de defensa, sí, generalmente contra el fraude comercial y el fraude arancelario tributario, generalmente contra el comercio desleal, pero ahora se toma y decir son líneas de defensa contra el crimen, extremistas y terroristas, ya que afirma las aduanas son responsables de la seguridad. Y luego dice, para combatir las amenazas, las aduanas deben, subrayen, pónganle con rojo el deben, no es una norma, una declaración soft, suave, no dice procurarán colaborar, sino impone un verbo mandatorio. Deben colaborar con la red mundial de socios de la industria y apoyarla. Es decir, aquí el pilar 2.2, aduanas, sector comercio, se convierte no en una disposición de carácter programática o como hoy se le dice en inglés, soft, o diríamos nosotros, de alguna manera procurarán, de alguna manera discrecional, ¿no? O sujeta a las posibilidades de cada aduana. La hace mandatoria. Dice que las aduanas deben de colaborar. Entonces, por un lado, fíjense cómo las declaraciones orillan a las aduanas a tomar funciones de seguridad y los actores que menciona no hablan de comercio ilegal, no hablan de defraudadores y contrabandistas, hablan de crimen, extremistas y terroristas, y por lo tanto la función es seguridad. Sus principales resoluciones, que de alguna manera establecen las acciones, son las siguientes. Igual hay una decena, algunas muy suaves, muy intencionales, pero estas me parecen más importantes. Dicen que las aduanas, esta resolución establece que las aduanas deberán adoptar un enfoque innovador para reafirmar las relaciones de larga data con los socios tradicionales. Es decir, se refiere al sector privado. Nada más que no define qué entiende por ese enfoque innovador. Las aduanas deberán revisar, sí me parece más concreto. Las aduanas, las administraciones aduaneras, deben revisar los planes de continuidad de las operaciones y la cadena de suministro y la gestión durante situaciones globales disruptivas. Ya vimos cuáles son ellas, cuáles considera que son la OMA esas situaciones globales disruptivas. Pero aquí sí ya hay un valor y ya hay un sujeto y ya hay un verbo y un complemento. Ya hay un objetivo. Decir, ¿qué es lo que se deben de cuidar? Planes de continuidad de las operaciones. Y esto se acerca mucho a la definición de resiliencia que la misma OMA se hizo por sí. Es decir, garantizar la entrega continua de bienes y servicios. Bueno, pues son los planes de continuidad de operaciones. No sé qué tan importante sea para combatir al crimen organizado, a terroristas y demás, potenciar el uso del comercio sin papel mediante la digitalización. Pero fíjense cómo
allí es el ejemplo de una norma suave, cuando añade cuando sea posible. Y sobre todo, hoy en día, que las aduanas, las administraciones aduaneras, en gran parte de los países ya están digitalizadas. Y luego viene una que en mi punto de vista lo remarca mucho, esta resolución remarca mucho el tema del OEA. Considerar vías para generar y fortalecer la confianza entre las aduanas y la industria, incluyendo una profundización de las relaciones existentes con los operadores económicos autorizados, los OEA, continuando con la mejora actual y futura de los programas OEA. Piensa cómo el target está en rojo. Lo que hay que cuidar son la continuidad de las operaciones a través de planes que estén previamente elaborados, revisados y actualizados. Y quizás en ese ámbito de esos planes de continuidad es que se sugiere el uso intenso del uso de la omisión de estar usando papel. Pero remarca que uno de los puntos indispensables de esta resiliencia son los operadores económicos autorizados. En un ambiente, en el mundo, no solo en México, en un ambiente donde en muchos países del mundo se está cuestionando la eficiencia de los OEA. Del sector privado consideran que cuesta mucho y da pocos beneficios. Del sector público consideran que las empresas confunden programas de contribuyentes confiables, contribuyentes cumplidos, con un esquema OEA que no está hecho para certificar el cumplimiento de contribuyentes, sino está hecho por razones de seguridad. Y recuerden ustedes que el OEA viene derivado del septiembre 11 del 2001, donde la OMA 4 o 5 años después sacó el marco SAFE, y allí se podría pensar que surgió el OEA. ¿Qué tanto tendrían que cambiar o han venido cambiando las aduanas? ¿O qué tanto hay que darle giro en 180 grados? Este cuadro pretende mostrar en tres líneas, en 3 escalones, cómo vino evolucionando el control aduanero. Fíjense cómo el control aduanero, quizás posteriores a los años 90 para atrás, 95 para atrás, se podía dividir en 3. Control aduanero antes del despacho, durante el despacho y después del despacho. Y fíjense cómo la mayoría de las actividades de control eran dentro del despacho. El depósito ante la aduana, la participación del agente aduanal, la declaración aduanera o pedimento, regímenes aduaneros, reconocimiento aduanero en todos los casos, y muy poca actividad de control había después del despacho. Es decir, generalmente eran auditorías o algunos actos de fiscalización. Y con el tiempo bájense de fila. La fila 1 es en los 90 para atrás, la fila 2 se da de los 90 a los 2000, 2010. Fíjense cómo el control aduanero empieza a crecerse más antes y después del despacho y a costa del despacho. Es decir, empieza a haber prevalidación del pedimento, padrones, es decir, todo esto antes de iniciar el despacho aduanero. Y después del despacho aduanero vienen sistemas de control de inventarios, certificaciones. Se adelgaza el control del despacho por la existencia del reconocimiento aleatorio y luego automatizado. Vienen pedimentos consolidados, muchísimas operaciones sin pedimento o con un formulario simplificado, operaciones simplificadas de pasajeros y mensajería, tal manera que vean
cómo el control se empieza a trasladar antes y después del despacho, y el despacho se empieza a adelgazar. Piense cómo, bájense de renglón, piensen que estamos ya hablando de 2013, 2018, empieza la ventanilla única, todo certificaciones de IVA y EPS, intercambios de información online, avisos electrónicos, el aviso del manifiesto de carga de las navieras antes del partir, e igual después del despacho con la implementación de la cuarta de porte, el uso intensivo de verificación de mercancía en transporte, verificaciones en línea, auditoría de gabinete electrónica, y el despacho se empieza a hacer todavía más delgado. Despacho directo, que obviamente en todo el mundo, despacho directo, en el mundo se conoce como aquel que no ingresa depósito ante la aduana, sino que va del transporte directamente al inicio del despacho y abandono de la aduana. Aquí el despacho directo lo hemos bautizado para el despacho sin agente aduanal, revisiones no intrusivas, análisis de riesgo, la agencia aduanal corporativa se convierte la agencia aduanal corporativa en un elemento más de falta de control, y desde luego, sin que esto considere falta de control, el OEA, dentro de las certificaciones, el OEA, que se supone conceden algunas prerrogativas o facilidades. A lo mejor el cuadro no muestra eso. Lo que quiero mostrar es cómo los controles aduaneros se han trasladado antes y después del despacho, y por eso el despacho, pensamos que en muchísimos casos, en una enorme cantidad de operaciones, pues el despacho dura lo que dura la activación del mecanismo. Si ingresar al mecanismo, activar el dispositivo electrónico tarda menos de un minuto, pues el vehículo sale de la aduana en ese tiempo, aunque en muchos casos, algunos metros adelante es detenido por verificación de mercancía en transporte. Esto nos hace pensar cuál debe de ser o qué medidas podrían implementarse por las empresas para darle continuidad a las operaciones que subrayo. Hablo de operaciones seguras, es decir, no contaminadas por estos personajes que dice la OMA, y legítimas, es decir, que no vengan en condiciones de fraude legal. Hablamos de comercio legítimo y seguro. Y entonces, estas son ideas, por ejemplo, siguiendo la idea de la OMA, de mejorar mecanismos digitales de operación continua para operadores logísticos certificados. Aquí hay una laguna que la ley y las reglas no han contemplado, que en México ya existen y trabajan de manera muy intensa operadores logísticos que no se identifican ni con las compañías transportistas, ni con las comercializadoras, ni con agentes aduanales. Es un nuevo fenómeno comercial, logístico, que requiere regulación. No se identifica tampoco con los agentes de las navieras. Y allí igualmente debe haber mecanismos digitales de transacciones prevalidadas para importadores y exportadores certificados. Hoy estamos prevalidando pedimentos, pero no estamos prevalidando operaciones comerciales. Es decir, cualquiera puede meter una factura apócrifa donde venga la misma factura sea falsa y no pasa nada. Bueno, hay alguna experiencia con vehículos para detectar cuando son robados. A lo mejor aquí es un piso 3 del prevalidador para prevalidar facturas comerciales. Igual, mecanismos y sistemas de análisis de riesgo
yo creo que en la disciplina de análisis de riesgo, a cargo del sector privado, no hablo la que lleva la aduana y que fundamenta sus acciones de inteligencia aduanera. No, hay operadores privados que están obligados por reglas generales, debieran estar por ley, a llevar a cabo análisis de riesgo y que sus propios análisis de riesgo estuvieran interconectados con las aduanas. Me refiero a operadores logísticos, importadores y exportadores. Y aquí viene igual otra idea. Acuérdense que todas estas ideas están basadas en una idea, en un objetivo. ¿Cómo garantizar la continuidad de operaciones en los momentos en que se produce una enorme conmoción global? Piensa en otra pandemia, piensa en otra guerra más cerquita o más lejos, pero igual de distorsionante del comercio. Lo que la OMA habla de crimen, de terrorismo, de tal manera que el objetivo es cómo garantizar la continuidad de las operaciones. Y desde luego, no distinguir entre aquellas que son, por ejemplo, las de salud para atender una pandemia, sino también las comerciales. Las comerciales, o dicho mejor, no solo atiende a las comerciales, sino atiende a las que son básicas y necesarias para la población en un momento en una enorme crisis global. Un tsunami que afectó la luz de mitad del continente. Y mejor ni doy ejemplos y toco madera. Es decir, mecanismos automatizados desde despacho aduanero anticipado. Es decir, el despacho aduanero anticipado no se ha entendido y no ha arrancado bien. Pero esto pudiera generar una revisión física y documental en origen, que no caigamos en la misma experiencia negativa de hace 30 años con las inspectoras, este par de inspectoras internacionales, pero quizás podría ser una nueva obligación o responsabilidad a cargo de los recintos fiscalizados. Yo les decía que hoy tenemos un prevalidador de piso 1, a lo mejor subirlo a piso 2. Es decir, a lo mejor hoy la prevalidación nos manda un acuse donde dice no hubo errores y listo. Pero a lo mejor el prevalidador debería tener el acuse con o sin indicaciones. Y una de las indicaciones que podría tener el prevalidador es que ordenara el reconocimiento previo obligatorio. Hoy la verdad es que gran parte de los PAMAs y de los problemas que tienen importadores y agencias aduanales es que no revisaron las mercancías, por las razones que fueran, pero no están revisando las mercancías y esto les provoca muchos problemas. Todo esto pues, se puede hacer siempre y cuando se reforme la ley aduanera, porque mucho de eso implica aumentar la miscelánea de atribuciones para las aduanas, para las administraciones aduaneras, y por el otro lado, incluir obligaciones y derechos de los usuarios. Este es simplemente un breviario para abrir el tema de debate, a charlar. No antes de terminar, los quiero invitar a la reunión del Mundial de Derecho Aduanero, la número 17, que se va a llevar a cabo del 3 al 5 de septiembre en Porto, en Portugal, y con los temas de mayor actualidad, como es el control aduanero en la era de la sostenibilidad ambiental, desde luego, la digitalización y la seguridad. Y fíjense cómo enlaza muy bien con lo que hemos estado platicando. Estos son mis enlaces. Ahí están mis correos electrónicos y todo lo que ustedes juzguen su mejor manera de conectarse. Si me escriben, con todo gusto les escribo. Si no, no. Si no, no. Y espero que haya sido de su agrado o de su utilidad más bien esta muy, muy, muy breve charla. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Muy interesante todo este tema, ¿verdad? Con todo lo que vemos de cambios, todo lo que creo que lo que mencionó lo estamos viviendo o ya lo hemos vivido en estos tiempos, ¿verdad? Y a lo mejor faltan algunas cosas. Pues ojalá, como decía el alumno, solo falta que nos invadan los marcianos. Ay, no. Y Pero no estamos lejos, creo, ¿no? Con todos esos avistamientos que sí, dicen. hoy el gran dilema, Lupita, que hay es que algún economista en los años 60 se le ocurrió decir que no hay desarrollo social sin crecimiento económico. Yo no sé si sea cierto eso, pero esto ha llevado a que los países cada vez, cada año, como regla de, como nos enseñaban a conocer las reglas, se les haga una idea de que todos los años el PIB tiene que crecer. El Producto Interno Bruto tiene que ser más del año pasado y más del anterior y más del anterior. Y esto lo que está ocurriendo es que nos estamos comiendo el mundo. Hay que producir más carne, pues no hay ranchos ganaderos, pues vete al Amazonas, deforesta y convierte el bosque o la selva en un pastizal. Y hay que hacer más pescados, ve y péscate en alta mar todos los pescados que puedas y los congelas. Y más fruta, más hamburguesas, pues entonces, y esto lo que provoca es que nos estamos comiendo el mundo y lo estamos contaminando con carbono de manera impresionante, ¿no? Entonces, eh, hoy Europa es líder y está estableciendo ya impuestos a la importación de productos que al manufacturarse hayan deforestado, hayan contaminado, hayan emitido carbono. Y esto es importante, por eso es el pleito de Trump. El pleito del arancel recíproco contra Europa tiene que ver con los impuestos ecológicos, que México ya tiene, el IEPS ya tiene un impuesto ecológico y hay estados de la República que ya tienen impuestos ecológicos y estamos entrando a una nueva era. Imagínense ustedes lo que produce contaminación un buque que lleva 25,000 contenedores, el combustible que gasta eso, o el avión que despega. El avión. Hay aplicaciones que miden el tráfico aéreo. Allí en el celular baja uno una aplicación y le muestra todos los aviones que están ahorita volando por el espacio aéreo mundial. Y son miles. Entonces, obviamente, la actividad del comercio exterior es una de las que más genera contaminación. Así es, ayer precisamente veía un documental con estos buques que ya no pueden pasar por el canal de Panamá, de tan grandes que son, ¿no? Entonces, y tanta carga que traen. Entonces, es impresionante, así como dice usted, ¿verdad? Eh, Lo que hicieron fue hacer más ancho el canal de Panamá. ujú. Igual acá, ya no cabemos de coches, ya estamos llenos de contaminación. Entonces hacemos segundos pisos, ejes viales, pero lo que menos hacemos es transporte colectivo, ¿no? Es increíble. China hace 20 años para atrás era un país de bicicletas. Hoy China es el país más contaminado. Las ciudades chinas son las más contaminadas porque los chinos cambiaron bicicletas por coches. Y hoy Europa está cambiando coches por bicicletas. Sí, así es. Y hasta mejor salud tiene la población, ¿no? También eso es una repercusión favorable. Me tocó ver hace un tiempo que hagan de cuenta el puente que acabamos de tener hace poquito, pero en China duran atrapados 2 días la salida y entrada del puente en algunas ciudades. O sea, Así, del día festivo, pues, imagínense, Una, 2 días. una de mis hijas fue a Acapulco, ahora este puente. Normalmente Acapulco, la Ciudad de México, se hacían 3 horas y media. Hizo 9 de ida y 9 de regreso. Wow. Pues ahí un día, ¿no? Casi. Pues sí, Ah, sí, de verdad. No, a mí me imagino que va a haber un día en que ya
todo el mundo esté atorado, ¿no? Y el otro problema, hay ciudades enteras que no tienen agua. El problema del agua, el 3% de toda el agua que hay en el planeta, solo el 3% es potable. Y la mitad se la lleva la agricultura. Entonces estamos en un futuro. Así es, ya no hay que comer carne, es lo que más perjudica la huella, bueno, la huella hídrica, ¿no? Es uno de los que más, el vuelo en avión, y comer carne también. La industria alimentaria en general es la más contaminante. Y el ganado es muy contaminante por el excremento, el estiércol, que genera metano. Pues sí. Sí, así es. Bueno, pues está muy interesante este tema. Me encanta a mí también, todos. Entonces, los invito a que a través del chat nos pongan sus comentarios y le pido al maestro Héctor si puede abrir su micrófono para sus comentarios, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. En primer lugar, felicitar a don Andrés, quien con una forma tan ágil y tan, diríamos, sencilla de explicar conceptos tan profundos, de verdad que hace que se nos haga poco el tiempo que tenemos para escucharlo. Fíjate que cuando hablabas de resiliencia, yo verdaderamente no conocía la definición de la OMA. Y la verdad que me quedo impactado, porque efectivamente yo coincido con que resiliencia es la capacidad que tenemos de afrontar las adversidades que se nos presentan y digo, irnos hacia adelante, no quedarnos en el piso, nadie nos va a recoger, sino nosotros tenemos la necesidad y la capacidad de levantarnos y seguir adelante. De tal forma que me queda la siguiente inquietud, Andrés, a ver si tú me la puedes despejar. Cuando hablamos de las facultades que tiene la aduana o el sistema aduanero mundial, no México, mundial, sabemos que el control de la entrada y salida es la básica, la elemental, la original. Control de entrada y salida de las mercancías. Y ya después se le metieron otras en relación con seguridad, medio ambiente y lo que quieras, gustes y mandes. Pero me llama la atención esta expresión, dices tú, resiliencia, y anotas la preparación, disposición para anticipar, prevenir, absorber, adaptarse, recuperar, evolucionar, pero donde me hace, pero verdaderamente no le entiendo, garantizar la entrega continua de los bienes y servicios. Espérame tantito, ¿cómo la aduana, como función de la aduana es garantizar la entrega continua de los bienes y servicios? No, pero, no le entiendo, la verdad no le entiendo. Le entendería si garantizara que la entrada y salida de las mercancías se hicieran de la manera más eficiente posible, con el menor costo, con los menores obstáculos, con las menores dificultades, pero que obliguen a la aduana a garantizar la entrega es dándole una obligación que no tiene. ¿Quiénes son los que están obligados al cumplimiento de las obligaciones? No es la aduana, no es la aduana. Entonces, no sé, ahí yo te pediría si me quieres ilustrar, porque me hizo shock, o sea, de verdad esto. Por otro lado, te pido también a ver si dentro de este esquema de la resiliencia sucede lo siguiente. El día de antier y ayer, China, Estados Unidos se reunieron en Suiza para ponerse de acuerdo con el tema arancelario. Nosotros, como tercero en discordia, entre comillas, somos favorecidos por que se peleen esos dos. Mientras aquellos estén peleando, nosotros estamos tranquilos, porque además recibimos beneficios. El beneficio es que lo que no pueda proveer China, pues lo debemos de proveer nosotros. Esa es la idea. Llegaron a un acuerdo y se reducen los aranceles de China Estados Unidos. Estados Unidos le deja un arancel del 10% a China y China le deja un arancel del 10% a Estados Unidos.
con los adicionales que ya le había impuesto Estados Unidos a China, pues quedan en 30-10. Y ya diríamos que se sienten a gusto. Sin embargo, hay un tema, por lo menos de la información que yo pude leer, no lo pude ver, pero tiene que ver con tu tema. Resulta que en Estados Unidos Donald Trump impuso unos cargos a los buques chinos y entrar en vigor en octubre de este año, para que cada buque chino que entra a Estados Unidos pague un importe por tonelaje en los puertos cuando arriben. Más o menos un cálculo rápido llevaba que el costo del flete, en el caso específico, se iba a incrementar entre 1 y 2 millones de dólares. Eso es importante porque entonces para nosotros como puertos mexicanos ya lo hemos afrontado. Estos son los problemas que se enfrentan cuando en Estados Unidos, Long Beach, o Los Ángeles, entre otros, no tienen la capacidad de recibir, usan los puertos mexicanos para bajar la carga. Y la última vez que nos sucedió en Ensenada, tardamos como 2-3 años en desahogar la carga que nos llegó, porque quisieron usar Ensenada de puerto alterno y es una locura. Ahora, voy a esto. Si ya estamos viendo que en octubre van a incrementarse los costos del arribo de las embarcaciones chinas a Estados Unidos, eso significará la oportunidad para que nuestros puertos recibamos mercancía y poderla trasladar a Estados Unidos. No es un tema arancelario, es un tema logístico y de costos. Y tiene que ver con el tema de que pueden presentarse obstáculos, en el caso concreto, porque si nos vuelven a tomar de puente para trasladar, inclusive, seamos honestos, nos encantaría que suceda. El único problema es que tengamos la resiliencia para poder resolver esos problemas. No sé tú cómo la ves. Sí, en relación con la primera cuestión de la definición de resiliencia, me parece que es el tropezón de aquel que quiere servir al mismo tiempo a dos amos. La OMA está para servir a las aduanas, pero últimamente, pues como que sirve más a las empresas. Y entonces le pasó como aquel que el perro de los dos amos, ¿no? Decir, la definición, decir, la función de la aduana no es garantizar la continuidad de la operación, no es garantizar la continuidad de la entrega. Lo que debieron haber puesto es garantizar la continuidad de la operación de la aduana. Es decir, que no se te caiga la aduana. A ver, viene un ciberataque de un grupo terrorista, que son los personajes que menciona la resolución. Bueno, si viene un ciberataque y te tira el sistema aduanero, bueno, la resiliencia debe ser cómo continúa la operación de la aduana. ¿Por qué? Porque tú no estás obligado a entregar las mercancías y menos cuando vienen en condiciones ilegales. Entonces, allí la resiliencia era continuar, garantizar la continuidad del control aduanero. Decir, ¿a quién tengo enfrente? A terroristas, crimen organizado, guerra. Decir, oye, ¿el ejército extranjero puede ser una irrupción? Sí, pregúntale a Ucrania. ¿Estaba la aduana ucraniana preparada para una invasión por la ciudad, por donde entraron, por el puerto de, no sé qué puerto está en el Mar del Norte, que entraron por ahí? Entonces, fíjate cómo, yo lo noté igual que tú, dije, este está como el perro de los dos amos, es decir, cómo que tu misión es garantizar la entrega de las mercancías. No, tu misión es cómo mantener en operación el control aduanero. Si el control aduanero se mantiene en funciones, lo que ocurrió en México, decir, a ver, el control aduanero está en funciones, pero necesitamos hacer llegar todo lo que es materiales de salud para atender la necesidad de la pandemia. Y esto fue posible porque el control aduanero mexicano estaba en continuidad de operaciones. Coincido plenamente contigo y yo cuando lo leí dije, este
está sirviendo, quiere servir a dos. Y esto viene un poquito más atrás, es decir, a ver, tú lo has dicho muy bien, la función de la aduana es el control aduanero. Y la invención de la facilitación del comercio, que fue un término acuñado en el 96 y finalmente implementado en el 2017, el mismo glosario de la OMA, la misma resolución, habla de que ya está pasando de vigor. Fíjate, ahí entre líneas dice, vamos a cambiar la relación de la facilitación por la resiliencia. Es decir, y Trump te está diciendo lo mismo y muchos están diciendo, a ver, ¿qué tan importante es hablar de facilitación cuando estás hablando de guerras arancelarias? Y del ejemplo que acabas de dar, de establecer un cargo portuario a los buques chinos. A ver, háblame de facilitación. Fíjate cómo es un tema, lo realmente coherente, ¿cómo decirlo? Lo realmente esencial a la actividad aduanera es el control aduanero. La facilitación del comercio fue un término neoliberal. Aquí sí, como dicen los clásicos, es un término neoliberal para desmantelar el control aduanero. Si hoy tú te fijas en México y en muchos países del mundo, el 95% del control aduanero está privatizado. A mí me dicen, oye, hay que reformar la ley aduanera. Bueno, empieza del 1 y vete enseguida. A ver, del 1 y empiezas. Y cuando llegas al 14, 15 y 16, están 10 franquiciatarios que le hacen falta dientes a la aduana, le hacen falta responsabilidades a los franquiciatarios y le hace falta una disciplina, estimado maestro, le hace falta una disciplina, derechos de los usuarios. Y así te vas, y luego te vas al 40, te brincas al 23, depósito ante la aduana. E igual, atribuciones, responsabilidades y derechos de los usuarios. Y te vas al 43, despacho, e igual, responsabilidades, atribuciones. Es decir, hoy en día yo te mencionaba de forwarders y de logísticos, pues que carecen de un régimen disciplinario. Volviendo al tema, creo que con eso comenté lo que tú decías de la definición, que coincido plenamente contigo. Me da mucho gusto que lo hayas notado. Y la otra sobre este recargo a los buques chinos, pues me pregunto si no es otro balazo al pie. Porque si tú ves los grandes proveedores de la transportación mundial, pues creo que no pintan los americanos. Y si ves los grandes puertos que manejan el comercio mundial, pues tampoco están. Entonces, me parece que igual, pero estoy de acuerdo contigo, a tu punto de vista, que eso genera una oportunidad. La ley de la física dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y yo de allí agarré un chistecín que dice, el comercio internacional no se crea ni se destruye, se desvía. Se desvía. Cuando tú le estableces los aranceles a la importación de mercancías, se puede desviar para dos lados de la cama. O se desvía al proveedor nacional o se desvía a un tercer proveedor extranjero. Trump le puso aranceles recíprocos a 80 países del mundo menos a México. Bueno, eso se puede desviar a México. Temporalmente, marginalmente, pero se puede desviar. Es decir, una barrera. Y hay un tercer lado de la cama, si es que las camas tienen tercer lado, el contrabando. Entonces tú dices, o se desvía el proveedor nacional, que es lo que busca Trump, que el americano deje de importar y compre hecho en Estados Unidos, pero puede ser que el efecto es que se desvía la proveeduría mexicana, que es lo que Estados Unidos, México y Canadá deberíamos de buscar. Mira, los asiáticos en sus TLCs, el 70% es comercio intrazona. Europa, el 62% es comercio intra-Europa. Y en el TEMEC, solo el 30% es comercio intra-TEMEC. Ve la ventana de oportunidad. Entonces, ojalá se desviara a México, a Canadá y a Estados Unidos
y entráramos en un proceso de sustituir importaciones regionales. La mejor manera de hacer, y voy a decir algo que a lo mejor te escandalizas, es que esta revisión del TEMEC buscáramos escalar a una unión aduanera. No, coincido totalmente. Es más, por lo menos hoy anunció la Secretaría de Economía que empezamos la revisión del TEMEC este próximo semestre. Ya se empieza la revisión del TEMEC. Y a mí, yo lo que digo ese es mi argumento, ¿eh? Estados Unidos quiere que homologuemos aranceles. Fácil, unión aduanera. Y ya quítate de problemas, unión aduanera. Hay un estudio que hizo Pedro Noyola y Jaime Serra, que tú sabes que fueron secretario y subsecretario de Comercio y de Hacienda en la época de Zedillo, y Serra fue negociador del Telecán. Hicieron un ensayo bueno, el reporte está en 10 páginas, ¿no? Pero dicen que una gran parte de las posiciones arancelarias entre México y Estados Unidos tienen el mismo arancel. O sea, podríamos partir nosotros de una unión aduanera imperfecta, incompleta, gradual, como empezó el Telecán, con tiempos de espera, con campos excluidos, y podríamos sacar un enorme beneficio, porque además eso nos da pauta para regular un poquito más el trabajo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una propuesta por parte de Estados Unidos en el sentido de unificar los procedimientos aduaneros. Otro argumento más en favor de la unión aduanera. Sí, claro. Ahora, ¿cómo circularía? Pues como le hace Europa con un certificado de EUR1, un De libre certificado de circulación. circulación. Aquí le dimos uso de certificado de origen. En Europa es un certificado de circulación. Ahora, ¿qué lo facilita también? Fíjate, que el problema en la Unión Europea fue cómo repartirse el IVA. Ese fue el enorme problema de la Unión Europea para hacer mercado común hasta el 88, era el IVA. Y en México y Estados Unidos no tiene IVA. No hay un impuesto a las ventas federal, son impuestos a las ventas estatales. Entonces, eso podría ser. Ahora, ¿qué pasó con México con Trump? Mi primera conclusión, el TLC funcionó. El TLC nos blindó. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de qué es una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, tomamos la definición del GATT del artículo 24, que habla de territorios aduaneros. Y durante mucho tiempo dice uno, bueno, esta es una definición medio teórica. Y no, hoy la industria norteamericana tiene un solo territorio aduanero, que es México, Estados Unidos y Canadá. Y cuando Trump dijo vamos a aislarnos, le dijeron la mitad de la industria americana está abajo del río Bravo. Es decir, lo que hay entre México, no sé qué tanto con Canadá, pero lo que hay entre México y Estados Unidos es un solo territorio aduanero. No estoy diciendo ninguna mentira. La zona de libre comercio lo que hace es ensanchar, conserva los territorios políticos, pero ensancha los territorios aduaneros. Por eso el TLC funcionó. Y eso, Héctor, yo creo que tú opinas igual, es otro basamento de por qué podríamos brincar a una unión aduanera. Y eso le quita, dice en el estudio Jaime Serra y Noyola, a mis amigos los agentes aduanales les fue en feria en ese estudio, porque dice que una de las virtudes sería que en ese tráfico ya no usarías agentes aduanales. Y con eso te bajas, creo que ellos hablan de un costo del 2-3% del costo, que en materia de comercio internacional es mucho. Y si además, como parece ser que a la presidenta le preocupa, lo ha dicho que en algunos casos que han detectado de contrabando, se topan con la presencia de pedimentos, ¿no? Entonces, entras a un tema donde en la reforma de la ley yo pienso que los agentes aduanales son esenciales y su función es importante, pero que su función primaria,
Los agentes aduanales no son empresarios. Esa es una concepción equivocada. Los agentes aduanales son auxiliares de la función pública aduanera. Y entonces a ellos les toca, como dijo la presidenta en la mañanera, les toca revisar. O sea, la aduana pudo hacer el aleatorio, dejar de revisar de 10, 8, porque partía del supuesto que la gente aduanal revisa los 10. Totalmente cierto. Se presume que la gente aduanal revisa todo, pero tú lo apuntaste hace un rato. Si le ves el monto del costo, las dificultades de las maniobras, la incapacidad de los puertos y de los prestatarios, hay un argumento válido por parte de la gente aduanal que te dice, oye, no lo puedo hacer porque no hay tiempos. Vete a Manzanillo. Me encanta el ejemplo de Manzanillo, que es una verdadera, no digo que es una trampa, pero es un reto para todo el tema de la logística. Pero fíjate, llegamos a un punto importante. Quizás el nearshoring, no estoy seguro si ya se nos fue el camión del nearshoring. Pero esto de reconformar la región TEMEC sí va a generar una oportunidad mejor que el nearshoring. Pero volvemos al tema, infraestructura, portuaria, carretera, aduanas, aeropuertos, aduanas. La lana del gobierno tiene que invertirse, además de hospitales y medicinas y educación, no sé, tiene que invertirse en infraestructura, ¿no? Porque lo que se nos viene, tú lo viviste, tú estabas dentro de la aduana, de un número, voy a decir algunos, 100,000 operaciones al año, pasamos a 1,000,000 de operaciones al año y al siguiente 10 millones de operaciones al año. Es decir, el crecimiento fue exponencial, fue una locura. Y si México pudo hacerlo en 30 años, es que nos va a pasar lo mismo. Hoy tenemos, no sé, creo que el reporte de operaciones de la ANAM marca 20 millones, 22 millones de operaciones. No sé cuál es la unidad de medida, cómo mete simplificados, consolidados, formularios, pero reporta 22 millones de operaciones. Si esta reconformación del TEMEC nos lleva al 50% más, al 30% más, estos son millones de operaciones que cruzan por la aduana, que bajan, son contenedores, son pallets, son paquetes, y esto requiere una infraestructura. Y allí está el primer reto a la resiliencia, fíjate, no se necesita buscar terroristas, no busquemos los malos, busquemos los buenos. Funciona el TEMEC, se renegocia y escalamos. Y deja que escalemos Unión Aduanera. Sacamos que de nuevo el TEMEC se revisa dentro de 10 años. Esto es un incentivo a la inversión foránea que se nos viene en cascada y nos va a generar millones de operaciones. No busquemos los malos. Los buenos nos pueden dar un cuello de botella. Es decir, también los grandes fenómenos positivos tienen que generar la resiliencia, ¿no? Ese es el reto de la administración aduanera mexicana, que está en un brete porque por la forma en la que estamos organizados, es todo un reto. Sí, y esto de tiempo en tiempo sale porque son buenas noticias. Mira, lo que menos gusta a los comerciantes, los grandes inversionistas, los comerciantes, no quieren estabilidad, no quieren un electrocardiograma que está parejito. En la medida que sube y baja, sube y baja, sube y baja, es cuando se generan las oportunidades de negocios. Cuando tú le pones un alto y un obstáculo a un comerciante, su producto vale más. Y el comerciante el comerciante es resiliente por naturaleza. A un comerciante le dices, oye, ¿te acuerdas de tu bodega? Está lloviendo, granizando y se está cayendo el techo. Te aseguro que responde y va y compone la bodega con todo y techo. Un comerciante, un industrial es resiliente por naturaleza. Por naturaleza, vaya, la ruta de la seda atravesaba el desierto de Tlacamán. Y atravesaban 2 desiertos y 3 llanuras, y atravesaban 20 gobiernos hostiles, y la mercancía llegaba a Constantinopla. Decir,
esa es la cuestión, a mí me parece. Y ahorita que está en el ambiente una reforma a la ley aduanera, este es el tema, es decir, cómo le doto de atribuciones, pero también de responsabilidades a la aduana. ¿Cómo le doto de responsabilidades a terceros franquiciatarios, pero también de derechos a los usuarios? Es decir, no... Pues vámonos por el Kioto, Andrés. Mi propuesta es irnos con Kioto. Sí, Kioto aparece porque la OMA ya le dio el carpetazo a la revisión. No, pero tenemos la última versión revisada y nosotros la tenemos aprobada. Tenemos 137 países que tienen convenio de Kioto revisado, aprobado y en funciones, y los principales socios comerciales de México están en Kioto. Faltamos nosotros. Voy por ahí. Pues eso lo discutimos. Yo reconozco las virtudes, pero Kioto no ha uniformizado como que yo hubiera querido, ¿no? No, pues, el problema es que los anexos son optativos y los anexos son los regímenes aduaneros. Y Pero bueno, te remiten a la legislación nacional, pero está interesantísimo esto, y yo creo que la maestra Guadalupe ya nos quiere cortar desde hace un buen yo creo que rato. sí. Le agradecemos que nos dio el espacio. Sí, no, es un gusto estarlos escuchando y yo creo que todos aquí coincidimos en que pues se está hablando de temas importantes, entonces nos agrada mucho escucharlos. Pero Sí, les agradezco a todos que se han mantenido aquí. Y bueno, pues ahora sí ya es tiempo, a lo mejor muchos están saliendo del trabajo, pues bueno, ya, vamos vámonos, a entregar ya. el reconocimiento. Hagamos un trueque y TLC Magazine México otorgan el presente reconocimiento al doctor Andrés Rode Ponce por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El fortalecimiento de la resiliencia en la actividad aduanera el día 12 de mayo de 2025 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Qué gusto tenerlo por acá, qué gusto al maestro Héctor. Por cierto que el doctor Máximo le dejó un mensajito de que lo disculpara porque le tocaba estar viajando en estos momentos, por eso no se pudo conectar. Sí, y tuvo la gentileza de marcarme por la mañana. Ah, qué bueno. Sí, me lo Querido y dijo. admiradísimo maestro, don Máximo Carvajal. Y el 29 de mayo vamos a estar conectados con Canaco, ¿no? Para las Así es, sí. formas de la ley. Aprovechamos a todos. Recuerden que por ahí a través de la comunidad y todos se está haciendo una invitación para que participen eh, en lo que es pues las propuestas para la reforma de la ley aduanera Sí, y pues creo que va a ser un ejercicio muy interesante, ¿verdad? muy interesante. Sí, todos listos, todos listos. Bueno, un abrazo, muchas gracias, Héctor. Gracias, Hasta la próxima. gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles que nos acompañará el agente aduanal Javier Cortés con problemas en la devolución de IVA para exportadores. Y pues también recuerden darnos like por ahí en todas las redes sociales y compartan estas pláticas tan interesantes con toda la gente del comercio. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Un abrazo. Bye, bye. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.